Buenas noches, este es el diácono Santiago Cosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín. Vamos entonces esta noche a continuar con nuestra clase sobre el Apocalipsis y vamos a cubrir esta noche los capítulos 10 y 11. Pero antes de comenzar la clase vamos a hacer nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma, mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces vamos entonces a comenzar leyendo los primeros 3 versículos del capítulo 10, que dicen así: Vi después a otro ángel formidable que bajaba del cielo, envuelto en una nube. El arco iris rodeaba su cabeza, su cara era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. En la mano tenía un librito abierto. Colocó el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó su anuncio con voz tremenda, parecida al ruido del león. Al momento, los 7 truenos entregaron su propio mensaje. Fíjense, vemos que en antes de escribir el toque de la séptima trompeta, el autor sagrado intercala una visión que tuvo en la tierra. De esta forma, aumenta el misterio y prepara al lector para que se pueda enfrentarse a lo que sucederá cuando llegue el tercer ay. ¿Se acuerdan del águila que dijo ay, 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 verdad? Pues va a venir el tercer ay y suena la séptima trompeta, que anuncia los acontecimientos finales. Y estos acontecimientos finales los vamos a ver entonces en el capítulo 11, en el versículo 14 al 15, ¿verdad? Fíjense, según algunos de los eruditos bíblicos, este ángel que se describe aquí en este versículo, primero, este ángel poderoso del que nos habla, el primer versículo, cree que se refiere a Jesucristo. Este ser viene y levanta su mano derecha en posición de juramento, que vamos a ver ya en el versículo 5 más adelante. Y dice que ya no habrá más demora, ¿verdad? Ahora, ¿por qué piensan algunos eruditos que este ángel simboliza a Jesús? Hay 5 razones para esto. Primero, que él está sosteniendo un libro abierto, ¿verdad?, que es símbolo de la alianza. También, además de eso, tiene sobre su cabeza el arco iris, que es símbolo de la alianza que Dios hizo con Noé. ¿Se acuerdan después del diluvio universal? ¿Verdad? Que Noé le hizo un sacrificio y Dios puso un arco iris como símbolo de la alianza, que él no iba a volver a destruir la tierra por una inundación, ¿verdad? Por lo tanto, también se acuerdan que en la última sección hablamos de cuando Dios cogió el arco contra sus enemigos para pasar juicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Verdad? El primero, que era de blanco, que tenía una corona, que llevaba un arco, ¿verdad?, y simbolizaba a Jesucristo. Por lo tanto, pues, esa similitud se hace con esto. También la otra razón es porque su rostro o su cara era como el sol, ¿verdad? Al igual que la descripción que se encontró
en el capítulo 1, versículo 16, que también habla sobre el rostro que brilla como el sol, ¿verdad? Y este ángel nos dice aquí que tiene un pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Como hemos dicho anteriormente, la tierra simboliza el dominio sobre Israel. Y el que está sobre el mar simboliza el dominio sobre las naciones gentiles, ¿verdad? Porque aquí en el Apocalipsis la tierra simboliza el pueblo escogido y el mar simboliza las naciones, como lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Por lo tanto, si tiene un pie sobre uno y tiene un pie sobre el otro, quiere decir que tiene dominio sobre ambos pueblos, sobre el pueblo escogido y sobre los gentiles, ¿verdad? Además de eso, nos dice este pasaje que acabamos de escuchar que la voz de este ángel es parecida al rugido del león, ¿verdad? Y claro está, como sabemos, Jesucristo es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Por todas estas razones, pues algunos eruditos dicen que este ángel simboliza a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, sin embargo, como siempre, pues hay una escuela que dice una cosa y otra escuela que dice otra, ¿verdad? Pues por lo tanto, también hay otros eruditos que no están de acuerdo con esto y dicen que este ángel es el ángel Gabriel, ¿verdad? Ya que se le llama un ángel formidable o poderoso, dependiendo de la traducción, ¿verdad? Y en hebreo, el nombre de Gabriel significa fuerza de Dios o varón de Dios. O también simboliza Dios se manifiesta fuerte. O sea que todas esas traducciones, todos esos significados tienen el nombre de Gabriel, ¿verdad? Y al decir aquí que hacer descripción de este ángel, pues deja pensar que sea el ángel Gabriel. Pero sea como sea, Gabriel es el nombre que se le da al ángel encargado de explicar las profecías mesiánicas a Daniel y a Zacarías, ¿verdad? El ángel Gabriel también comunicó a la Virgen María, ¿verdad? La noticia de la encarnación, que lo vemos en el capítulo 1 del libro del Evangelio de Lucas, versículo 19. Por tanto, que Gabriel es el encargado de llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Y se ve en toda esta parte de la Biblia, en el libro de Daniel, Zacarías y San Lucas. El segundo versículo de este pasaje que acabamos de escuchar nos dice que el ángel tiene un librito, o sea que un libro pequeño, abierto en su mano, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este libro y el libro que se mencionó en el capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Fíjense, la diferencia es que en el capítulo 5 el libro era un libro grande y está sellado. Aquí en este versículo 2 del capítulo 10 dice que el libro es pequeño y está abierto, ¿verdad? Ahora, esto se puede interpretar que el libro del capítulo 5 está en espera de su cumplimiento, porque está cerrado, todavía no se ha abierto. Pero el libro pequeño que está abierto quiere decir que lo que está escrito se está cumpliendo en el momento, ¿verdad? Y esto es la diferencia que vemos cuando hablamos sobre estos dos libros que nos habla del Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el versículo 4, que nos dice. El versículo 4 nos dice: yo me preparaba a escribir lo que habían dicho los 7 truenos, ¿verdad? Que hablaba el versículo 3. Cuando una voz desde el cielo me dijo: guarda en secreto las palabras de los 7 truenos, no escribas nada, ¿verdad? Fíjense, cuando se dice que selle o guarde en secreto las palabras de los 7 truenos y que no escriba nada, se refiere a que su contenido no se debe revelar en tiempos de Juan, ¿verdad? Porque Juan es el que está teniendo la visión, sino que esto va a ser revelado en el futuro,
lo que dicen estos truenos, el mensaje que traen estos truenos, ¿verdad? Esto lo veremos, lo vemos en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis, ¿verdad? Que nos dice que esta es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Esto que Juan está escribiendo. Otra posibilidad es que los 7 truenos puedan representar un mensaje de juicio y condenación. Y la orden de sellarlo significa que Dios ha cancelado la sentencia, ¿verdad? Que esos truenos, que el mensaje trae. Y esto lo relata, esto lo podemos ver cuando Dios cancela una sentencia, lo vemos como en Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jonás fue y predicó a los ninivitas porque Dios lo iba a destruir la ciudad? Y ellos se arrepintieron, entonces que Dios dijo, canceló la sentencia, ¿verdad? Y así también nos dice el pasaje de Marcos capítulo 13, versículo 20, donde Dios va a tener compasión y va a no castigar a su pueblo. O sea que esto no es la primera vez que se ve un pasaje como este del Apocalipsis, donde dice que se debe de sellar este mensaje de los sellos, y se cree que debe ser que Dios está cancelando el juicio y la sentencia que iba a pasar, porque ya ha habido historia en la Biblia, ha habido antecedentes, ¿verdad?, donde Dios ha cancelado un juicio, un castigo, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 5 al 7, que dice así. Dice: entonces el ángel que había visto de pie sobre el mar y la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, ya no habrá más demora. Apenas se oiga el sonido de la trompeta del séptimo ángel, se habrá cumplido el plan misterioso de Dios, tal como lo había hecho anunciar por medio de sus siervos, los profetas. Pues fíjense, como vemos, aquí nos habla sobre el plan misterioso de Dios, ¿verdad? De la misma manera como lo hace San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 8 al 10, ¿verdad? San Pablo nos habla sobre el misterio cuando nos dice que los judíos y los gentiles van a unirse en un momento determinado. Es bastante simbólico que este ángel que tiene un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, ¿verdad?, nos diga que el tiempo ya se acabó y que el misterio de Dios se revelará. Y luego el ángel nos reafirma que ya no habrá más demora, ¿verdad? Porque como vemos, tiene el dominio sobre los hebreos, sobre el pueblo escogido y sobre los gentiles, ¿verdad? Por lo tanto, el juramento del ángel, el tiempo ha terminado, nos recuerda que hacía siglos un ángel juró que tenían que pasar 3 años y medio hasta que se consumara la derrota del pueblo santo. Y eso lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 7, del 1 al 7. Y quiero leerle ese pasaje que se encuentra en Daniel, porque realmente bastante nos deja ver cómo se relaciona. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy. Entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en la región del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna. Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento. Los que educaron al pueblo para que fuera justo brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro,
hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando acá y allá. La maldad irá aumentando. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban de pie a una y otra parte del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de tela de hilo que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo se cumplirán estas cosas asombrosas? Y oí la respuesta del hombre vestido de lino que estaba río arriba. Levantó las manos al cielo y juró por aquel que vive eternamente: todo se cumplirá dentro de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, cuando el pueblo santo sea totalmente aplastado y sin fuerzas. Entonces se cumplirán estas cosas. Fíjense la correlación de este pasaje de Daniel con estos pasajes del Apocalipsis, ¿verdad? Donde vemos que se está hablando de que se está guardando este manuscrito, este libro, ¿verdad? Que no será abierto hasta el final de los tiempos, que es lo mismo que lo que se está hablando aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Y habla de 2 personas, una que está en el río y el otro que está, uno a cada lado del río, como el ángel que tiene un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, ¿verdad? Y vemos ese tiempo de 1 tiempo, 2 tiempos y medio. Eso es el equivalente a 3 años y medio. Por lo tanto, ven que como Juan, ¿verdad?, se inspira en esos pasajes de Daniel que ya había profetizado eso, y entonces él como que está reafirmando lo que Daniel ya vio, ¿verdad? Que como hemos dicho anteriormente, las profecías tienen muchas veces 2 componentes, uno a corto plazo y otro a largo plazo, ¿verdad? Como cuando Jesús habla del final de los tiempos, está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y también del final de los tiempos, ¿verdad? O sea, pues así mismo, pues vean cómo Juan está verdaderamente correlacionando el texto de Daniel con él, ¿verdad? Entre el tiempo, ese mismo periodo de 3 años y medio, 42 meses, se refiere al tiempo que habla de 1 tiempo, 2 tiempos, 1 tiempo y medio. Esos números, esos periodos de tiempo se refiere al tiempo de la persecución de la comunidad cristiana a merced de la bestia, ¿verdad? Como veremos después, cuando la séptima trompeta proclama la realización del gobierno de Dios sobre el mundo, así como el misterio que se reveló a los profetas en calidad de buenas noticias, que se reveló a Daniel y se reveló también a Juan, ¿verdad? Por lo tanto, cuando suene la séptima trompeta, se hará público este misterio que se reveló a Juan, ¿verdad? En ese librito pequeño que está abierto en ese momento, pero que antes estaba cerrado, ¿verdad? El grande. Pues el autor nos advierte que la secuencia de visiones del libro no es cronológica, una detrás de otra, ya que esta séptima trompeta sonó hacia la mitad del Apocalipsis, ¿verdad? Y no al final del Apocalipsis. Por lo tanto, la visión de la séptima trompeta parece hablar de la misma salvación al final de los tiempos, que es el centro de los últimos capítulos de este libro. O sea que estas visiones no son una detrás de la otra, sino que esta habla del final y lo está haciendo a mitad de las visiones que está teniendo Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Vamos entonces a leer los versículos 8 al 11, que dice así: la voz que me había hablado desde el cielo se dirigió de nuevo a mí y me dijo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra y toma el librito que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió: toma, cómetelo. En tu boca será dulce como la miel,
pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Fíjense que este es un libro semejante al rollo de la visión que describió el profeta Ezequiel, ¿verdad? En los capítulos 2 y 3 de Ezequiel, en donde él estaba destinado también a comerse un rollo, ¿verdad? Escrito. Esto es una acción que quizás significa verdaderamente interiorizar el mensaje, apropiarse de él, ¿verdad? Cuando uno se apropia de un mensaje, pasan varias cosas. Primero, que uno lo puede llevar a otras personas, ¿verdad? Porque uno no puede llevar un mensaje que uno no entiende, ¿verdad? Y cuando uno se apropia de ese mensaje, su vida cambia, porque entonces uno sigue lo que ese mensaje lleva, ¿verdad? Por eso siempre pues decimos que nosotros los cristianos pues tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? No solamente hablar y llevar el mensaje, sino darle el ejemplo con nuestro vivir, ¿verdad? Porque no podemos, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que simboliza el comer ese libro, ¿verdad? Así como en Ezequiel y aquí también en el Apocalipsis. Y como ocurre muchas veces con las palabras de Dios, cuando se refiere a la salvación, como en el Salmo 19, versículo 10, el pequeño libro tiene sabor dulce, ¿verdad? En contraste, el caso de Ezequiel es de sabor amargo después que lo ha ingerido, ¿verdad? Esta insistencia en el doble sabor del pequeño libro corresponde a la doble misión del profeta, ¿verdad? Y también puede significar que Dios habla mediante la Sagrada Escritura, prometiendo bendición y castigo. El lector debe tomar por verdadero lo que lee en el libro. Y eso pues muchos lo vivimos en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros leemos la palabra de Dios, la internalizamos, la hacemos nuestra, ¿verdad? Vivimos acorde con ella. Pero eso a muchas personas no le cae bien, ¿verdad? Y muchas veces sirve de que hasta las familias se dividan, ¿verdad? Como dice nuestro Señor Jesucristo, que Él ha venido a traer fuego, ¿verdad? Que va a estar la nuera en contra de la yerna, los hijos en contra del padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno acepta la palabra de Dios y la vive, pues eso muchas personas lo van a ver mal y van a estar en desacuerdo, ¿verdad? Pero entonces ahí es que uno tiene que verdaderamente, ahí es que se dividen los niños de los hombres, las niñas de las mujeres, ¿verdad? ¿Quién va verdaderamente va a seguir el mensaje y lo va a vivir en pese a lo que sus familiares, amigos, sociedad les digan, ¿verdad? Que estén en contra. Por lo tanto, la orden de profetizar contra muchos pueblos y naciones se expresa con la fórmula típica de Daniel. En el último versículo, al añadir a reyes o reinos, indica que el autor también se refiere a las visiones que se describen después en el capítulo 11. Los capítulos describen a las naciones que se están alzando contra Dios y contra sus fieles, así como a los reyes de la tierra que siguieron a la gran Babilonia, de la cual se va a hablar más adelante, ¿verdad? Así que el capítulo 10 es cortito pero sustancioso, ¿verdad? Vamos entonces a pasar al capítulo 11, ¿verdad? Y en este capítulo nos vamos a enfocar en el templo y en los dos testigos. Esos son los temas de este capítulo 11.
Vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo 11, que dice así. Después me entregaron una vara de medir, diciéndome, vete y mide el templo de Dios y el altar, y haz el censo de los que vienen a adorar. No midas el patio exterior ni lo tomes en cuenta, pues ha sido entregado a los paganos, quienes pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Fíjense que que estos 42 meses equivalen a 3 años y medio o a 1260 días, ¿verdad? Que en el libro del Apocalipsis se usan todos estos números. 3 y medio es un número muy importante para los judíos, ¿verdad? En el libro de los Macabeos, el rey Antíoco Epifanes persiguió y maltrató a los judíos por 3 años y medio. Desde ese tiempo, 3 años y medio fue sinónimo de ataques y persecuciones, ¿verdad? Siempre el pasaje siempre de los Macabeos que viene a la mente de uno fue cuando torturaron a los 7 hijos de la viuda, ¿verdad? Y los mutilaron y los mataron frente a la madre, ¿verdad? Y creyendo que eso la iba a hacer que ella y sus hijos comieran carne de cerdo, que estaba prohibido, ¿verdad? Y cuando llegaron al último hijo, que era el más joven, pues creyendo que lo iban a sonsacar, ¿verdad? Si no, entonces le dio las manos y sacó la lengua y dice, ahora me la pueden cortar y pueden porque yo prefiero perder mi cuerpo que ir en contra de la ley de Dios, ¿verdad? O sea que eso fue una persecución bastante sangrienta lo que sufrieron los judíos bajo Antíoco Epifanes, que quería que ellos se integraran completamente a la cultura griega y abandonaran las tradiciones y la religión judía, ¿verdad? Y entonces hasta que ellos pudieron sacudirse el yugo, ¿verdad? Por lo tanto, en el versículo 2 que acabamos de leer, Juan especifica que no se mida el patio exterior del templo, ya que se va a entregar a los paganos, quienes lo van a pisotear, ¿verdad? Por 42 meses. Esto se predijo en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? De la misma manera aparece en el capítulo 21 de San Lucas, en donde Jesús predice que esto era también lo que iba a ocurrir cuando se destruyera Jerusalén y el templo, ¿verdad? Y como se acuerdan, este es el mini apocalipsis de Lucas, porque cada evangelio sinóptico tiene un mini apocalipsis, ¿verdad? Pues este es el mini apocalipsis de San Lucas, que está en el capítulo 21 de los versículos 23 al 25, ¿verdad? Como ven, este versículo 24 de San Lucas, si se lo leen, nos dice que las naciones pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla su tiempo. Y esto se refiere a los 3 años y medio que también se habla aquí en Apocalipsis. Ahora, volviendo al capítulo 11, en estos 2 primeros versículos se dice que dentro del templo se encuentra el santo de los santos, ¿verdad? En este diagrama que vemos, ¿verdad? El templo además tiene un patio externo, que está exterior, y hay un patio interior, ¿verdad? Entonces aquí está el altar, donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Pero aquí estaba el santo de los santos, que era donde se guardaba el arca de la alianza, ¿verdad? En el primer templo. Ya en el segundo templo no había el arca de la alianza, porque se perdió en el 587 cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén y al templo, y el arca Jeremías se la llevó y nunca se encontró, ¿verdad? Por lo tanto, como vemos, Juan está instruyendo que no se mida este patio exterior que está aquí, ¿verdad? Ya que este iba a ser entregado a los paganos.
debía medirse el templo en sí, que era donde estaba el Santo de los Santos. Ahora, si el Santo de los Santos, ¿verdad?, aquí en la tierra es donde está la presencia de Dios, entonces esto no quiere decir que el nuevo templo, que es la nueva Jerusalén, que va a bajar del cielo, como lo vamos a ver al final del libro del Apocalipsis, en otras palabras, esta nueva Jerusalén va a ser la iglesia, ya que nos habla el Apocalipsis ya en los capítulos finales, ¿verdad? Las medidas que se tomaron describen un cubo perfecto. Esto es como lo veremos en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 15 al 16, en donde se nos hablará al respecto. La forma de este cubo es idéntica también en otros pasajes. Y este cubo perfecto es idéntico al Santo de los Santos que se describe en el libro de Ezequiel, capítulo 26. Como vemos, esto que Juan está midiendo va a ser descrito con más detalle al final, en el capítulo 21 de Apocalipsis. Es un cubo perfecto que ya había sido medido por Ezequiel siglos antes, ¿verdad? Por lo tanto, cuando vemos el templo de esta manera, vemos que el patio exterior del antiguo templo representa la antigua alianza que se va a pisotear y se entregará a los paganos. A Juan se le ordena que mida el templo y el Santo de los Santos, que es la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. O sea, esa diferencia del patio externo con el patio interno y el templo en sí, el Santo de los Santos, es lo que va a simbolizar la iglesia de Cristo, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, que no va a ser pisoteada por los paganos, ¿verdad? Vemos aquí que además de la mediación del templo, probablemente, o sea, la medición de este templo, medir el templo, simboliza la protección de la comunidad cristiana. En los últimos días, a los últimos que se protegerán serán a los adoradores genuinos, a los sacerdotes de Dios. Sin embargo, el patio de los gentiles no se protegerá, sino que se excluirá de la salvación final. Ahora, eso es lo que uno de los puntos importantes de este capítulo, este tema del templo. También vamos a ver aquí que se nos va a hablar sobre dos testigos. Y esto lo vamos a empezar a ver en el versículo 3 de este capítulo, que dice así: yo enviaré a mis dos testigos, vestidos con ropa de penitencia, para que proclamen mi palabra durante 1260 días. Algo que otras traducciones, también esa ropa de penitencia se llama sayal, ¿verdad? Un sayal, un sayo. Y esto es importante que entendamos, que veamos esto. ¿Por qué? Porque creemos saber quiénes son esos dos testigos, ¿verdad? Uno de ellos puede ser Moisés, que representa la ley, ¿verdad? Y el otro puede ser Elías, que representa a los profetas, ¿verdad? Es interesante que anteriormente estas dos figuras estuvieran con Jesucristo. ¿Cuándo? En la transfiguración, ¿verdad? Que vemos en el Lucas capítulo 9, versículo 31, ¿verdad? Que ellos son los que se aparecen uno a cada lado de Jesús. ¿Y qué era lo que nos dice este pasaje que ellos estaban hablando en aquel momento? Pues lo que estaban discutiendo era el éxodo de Jesús, ¿verdad? Que iba a empezar en Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús habla en dónde comenzará el éxodo, su éxodo del pecado, ¿verdad? Y Jerusalén está representando alegóricamente, ¿verdad?, a Sodoma y a Egipto.
Y eso lo sabemos por el versículo 8 de este pasaje de este capítulo que estamos estudiando. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a pensar por un momento y veremos que solamente ha habido otros dos lugares en donde ha habido un éxodo. En Sodoma y en Egipto, ¿verdad? En Sodoma, ¿por qué? Porque fue el éxodo de ¿quién? De Lot, el familiar, el primo de Abraham, ¿verdad? Que los ángeles fueron a salvarlo y lo sacaron a él y a su familia de Sodoma. Y esa salida, ¿verdad? De un lugar de pecado a la salvación, ¿verdad? Y el otro, obviamente, el de Egipto, cuando salieron los israelitas, que Moisés lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, ¿verdad? Ahora vemos que en Jerusalén también hay un éxodo. El éxodo es lo que tienen en común estos lugares, que van a ser juzgados por sus pecados: Sodoma, Egipto y Jerusalén, ¿verdad? Ahora, siguiendo los próximos versículos, les voy a leer otra vez el número 3 para que tengamos la secuencia, del 3 al 7, que dice así: yo enviaré a mis 2 testigos vestidos con ropa de penitencia para que proclamen mi palabra durante 1260 días. Estos son los 2 olivos y las 2 lámparas que están ante el dueño de la tierra. Si alguien intenta hacerles mal, saldrá de su boca fuego y devorará a sus enemigos. Así perecerá el que intente maltratarlos. Tienen poder para cejar el cielo y que no caiga lluvia, mientras dure su misión profética. Tienen también poder para convertir las aguas en sangre y castigar la tierra con toda clase de plagas, siempre que quieran. Cuando hayan concluido su misión, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Fíjense que este episodio de los 2 testigos resulta muy representativo como ejemplo de un problema muy candente, que es el sufrimiento del justo, ¿verdad? O mejor dicho, de la iglesia. Los 2 testigos que nos habla este versículo 3 se llaman los 2 olivos o los 2 candelabros que están delante del Señor en la tierra, que es el versículo 4, ¿verdad? Las imágenes sacadas de Zacarías, capítulo 3, versículo 3 y capítulo 4, versículos de 1 al 14, indican la misión de cada uno de los testigos, ¿verdad? Les recomiendo que se las lean más tarde. Uno desempeña una misión cívica y el otro sacerdotal. De hecho, en Zacarías, capítulo 4, el primero de los 2 olivos significa a Zorobabel, porque a él se llama en esos versículos los olivos, también el sitio donde se utiliza esa descripción de los olivos. Pues el primer olivo personifica a Zorobabel. ¿Y quién fue Zorobabel? Yo sé que todos ustedes lo saben. Él, el que restauró el poder político y construyó el templo cuando los judíos volvieron de su destierro en Babilonia, ¿verdad? El segundo olivo del que nos dice Zacarías representa a Josué, pero no Josué el que fue el que llevó a Israel a la tierra prometida después que Moisés murió. No, este otro Josué diferente, ¿verdad? Este Josué era sumo sacerdote en la época cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia, ¿verdad? Ya se sabe que tiene que haber 2 testigos para que su testimonio tenga validez. Eso nos dice la Biblia en diferentes lugares, en el libro de los Números, Deuteronomio, en Mateo, en Juan, ¿verdad? Si se acuerdan la historia también de Daniel, ¿verdad? De la Santa Susana, ¿verdad? Que necesitaban 2 testigos para poderla acusar de adulterio, y estos 2 malhechores, ¿verdad?, se unieron para acusarla, ¿verdad? Siempre necesitaban 2 testigos para que el testimonio
fuera verídico, ¿verdad? Y tuviera el peso que debe tener un testimonio, que fuera válido. Pues la misión de estos dos personajes también consiste en ser testigos y profetas de las realidades de este mundo. Y como ustedes se acuerdan, la palabra en griego para testigo es mártires, ¿verdad? Todos los mártires son testigos de Dios. Por eso Dios los envía para que profeticen por 1260 días. Y el Señor los asiste con su presencia cotidiana, ¿verdad? La iglesia será cada vez más profética en la medida en que crezca su confianza en el Señor, ¿verdad? Ahora, como les dije anteriormente, el versículo 3, la traducción más fidedigna es que están vestidos de sayal, que en esta traducción que yo tengo es vestido de penitencia, ¿verdad? Pues los dos testigos reciben la delicada tarea de sacudir a la gente y llevarla al arrepentimiento. O sea, en otras palabras, el cambio de vida. El sayal, fíjense, no representa el vestido característico del profeta, no, sino representa el vestido característico del discípulo, al que se llama continuamente a la conversión y a predicar la penitencia. ¿Verdad? ¿Se acuerdan por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿verdad? Y cuando él predicó, que fue lo que hizo el rey, y así todas las personas del reino de Nínive, que se vistieron de sayal, que es un vestido hecho de saco, ¿verdad? Que pica, entonces el saco, eso pica, ¿verdad? Pues se ponen eso para que les pique, les moleste y se mortifiquen. Y después se echaban ceniza sobre la cabeza, ¿verdad? Eso es el símbolo de la penitencia, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son estos dos personajes, estos dos testigos? Dijimos anteriormente que se cree que uno era Moisés y otro era Elías, ¿verdad? Pero las respuestas, dije, son múltiples. Son múltiples porque, pues, como hemos visto, pueden ser la ley y los profetas, como dijimos anteriormente, Moisés y por otro lado Elías. Pero también puede ser Moisés, puede ser Elías y Jeremías. O también puede ser San Pedro y San Pablo, que muchas veces muchos de los eruditos bíblicos creen que son eso, y la tradición de la iglesia dice que esos son los dos testigos. ¿Por qué? Porque ambos fueron martirizados en Roma, ¿verdad? Que es la ciudad a la que se alude simbólicamente en el Apocalipsis, ¿verdad? Otros creen que fue Esteban y mi apóstol preferido, Santiago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos fueron, Esteban fue el primer mártir, ¿verdad? Que fue el diácono que fue apedreado, y Santiago fue el primer apóstol que fue decapitado, ¿verdad? Por lo tanto, pues ellos también, pues muchos eruditos dicen que debe ser Esteban y Santiago. También otros creen que son los dos hijos de Zebedeo, ¿verdad? Los hijos del trueno, ¿verdad? De hecho, otros creen que también es el Bautista y Jesús, los dos testigos, ¿verdad? Pero de hecho, son dos personajes anónimos, cuyos nombres deben quedar ocultos porque representan no solamente a todos estos posibles testigos, pero sino que ellos representan a todo el pueblo de Dios, porque todo y cada uno de nosotros debemos ser testigos de Dios, ¿verdad? Ellos representan al Israel de ayer y al Israel de hoy, al nuevo Israel que somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Por eso es que, pues, deben de quedar anónimos para que puedan nosotros identificarnos como uno de esos dos testigos, ¿verdad? Estos testigos son figuras universales, ¿verdad? Descritas como elementos sacados del Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, por ejemplo, Elías, ¿verdad? Porque como Elías hace bajar fuego del cielo, ¿verdad? En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo versículo 10 y en los números, ¿verdad? Donde el rey manda a que traigan a Elías y vienen a cogerlo, y él a dos pelotones de 50 hombres con sus capitanes se queman porque traen fuego del cielo, ¿eh?
Elías sí que era tremendo, y también cuando impide que llueva en el primer libro de los Reyes, ¿verdad? Y también entonces vemos en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés convierte el agua en sangre, ¿verdad? Como la primera plaga. Como vemos eso en este versículo 6 que acabamos de leer, que se convierte en sangre, ¿verdad? El agua, ¿verdad? O sea que todos estos son elementos que son sacados del Antiguo Testamento y otros que son del Nuevo Testamento, como ya hablamos de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Esteban, así por el estilo, ¿verdad? Por tanto, pues estas figuras universales pueden representar el Antiguo y el Nuevo Testamento en su totalidad, ¿verdad? Y uno de los puntos que nos clasifica esto está en el versículo 3, cuando dice que los dos testigos están vestidos con ropa de penitencia para que proclamen mis palabras, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, este sayo no representa el vestido característico del profeta, sino del discípulo. Sin embargo, cuando su testimonio llegó a término, los dos testigos fueron asesinados en una ciudad tan hostil que este hecho nos recuerda a aquella ciudad en la que su Señor fue crucificado, ¿verdad? Jerusalén. ¿Sabéis? Ven cómo todo esto se entrelaza, ¿verdad? De una manera increíble. Pero es la palabra de Dios. Así que vamos entonces a continuar con el versículo 7 al 10, que dice así: cuando hayan concluido su misión, refiriéndose a los dos testigos, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, ¿verdad? Ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, en la que también su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres, pues no está permitido sepultarlos. Los habitantes de la tierra se alegran y se felicitan por ello, y se intercambian regalos, porque estos dos profetas eran para ellos un tormento. Fíjense, como ya dijimos anteriormente, el tiempo de las calamidades está simbolizado por los 42 meses, los 1260 días, o los 3 años y medio, o en este caso, en estos pasajes que acabamos de leer, por los 3 días y medio, ¿verdad? Ya que hay momentos donde prevalecen las fuerzas malignas que llevan a muchos a delinquir, a portarse mal, ¿verdad? Simultáneamente aparecen los testigos del verdadero Dios, que predican penitencia, como vimos en los versículos 3 al 6 de este capítulo. Y por eso sus adversarios los martirizaron con gran regocijo, como describen en estos versículos 7 al 10. Siempre hay alguien que se regocija cuando se ha callado la voz de un auténtico profeta. Para algunos de los eruditos bíblicos, la gran ciudad que se menciona en el versículo 8 podría ser Jerusalén o Roma, pero en realidad simboliza al mundo entero. Es el espacio en donde van a colocar los seguidores del Mesías y las fuerzas anti-Mesías, ¿verdad? Las fuerzas del anticristo. Ahora, vamos a ver el versículo 11 al 14, que dice así: pero pasados los 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, lo que provocó un gran espanto entre los mirones. Entonces una voz poderosa les gritó desde el cielo: suban. Y subieron al cielo en medio de la nube a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, pereciendo en el cataclismo 7,000 personas.
Los sobrevivientes se llenaron de espanto y reconocieron al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó. El tercero está para llegar enseguida. Fíjense que los 3 días y medio de la sepultura, que no se realizó, sino que los dejaron al descubierto, ¿verdad? Que se ve en el versículo 9 y 11, tienen relación con los textos del Evangelio conocidos. La diferencia entre la vida de estos testigos y la de Cristo quieren subrayar la superioridad de este último, ¿verdad? Así como para la muerte de Jesús, que está descrita en el capítulo 19 de Juan, así también todo sucede no en un rincón de este mundo, sino a la luz del sol y a la vista de todas las naciones. Sin embargo, Dios interviene a favor de estos mártires, subiéndolos al cielo y diezmando de muerte a sus enemigos. Los sobrevivientes reconocen a Dios por miedo, ¿verdad? Los testigos, entonces, los dos testigos comparten hasta en los detalles el destino de Cristo. A la iglesia le tocará el mismo camino de la cruz que lleva a la resurrección. De la misma manera como a Cristo muerto y sepultado y luego glorificado. Ahora, les quiero leer un fragmento de la encíclica Lumen Gentium, el artículo 42, que explica esto un poco más. Dice: algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguían siéndole siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio en el que el discípulo se asemeja al maestro que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, se conforma a él en la efusión de su sangre. Es estimado por la iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y es ese don concebido a pocos. Sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan en la iglesia. Fíjense, el siglo pasado, el siglo XX, fue el siglo donde más mártires cristianos hubieron, ¿verdad? Más que todos los mártires de todos los siglos desde el principio de la iglesia. O sea que, y hoy en día pues todavía en el Medio Oriente, en India, en todos países siguen habiendo matanzas de cristianos, ¿verdad? Y es más, aquí en nuestro país los cristianos son los únicos a los que se acepta que se les ridiculice y que se les maltrate mental e intelectualmente, ¿verdad? Eso no se atreven a hacerlo con los musulmanes porque van y lo matan al que sea en el periódico, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense lo que pasó en las Olimpiadas de París, donde hicieron una parodia, ¿verdad? Algo que verdaderamente de muy mal gusto sobre la última cena. Y pues, eso es lo único permitido en nuestros países occidentales, el poder ridiculizar y hablar mal sobre la religión católica y los cristianos en general, ¿verdad? Por lo tanto, que eso es el principio de lo que va a venir. O sea, eso es solamente el primer paso. O sea, que tenemos que estar preparados para nosotros, como dice Lumen Gentium, aunque son muy pocos en comparación con el billón .2 de católicos que existen y 2 billones de cristianos en el mundo, ¿verdad? Aunque son pocos en comparación los que son llamados a ser mártires o testigos de Cristo, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para dar nuestras vidas por el Evangelio y por nuestro Señor, ¿verdad? Y cómo
nos preparamos para eso? Pues muriendo cada día a nuestro egoísmo, ¿verdad? Muriendo cada día a nuestros placeres, ¿verdad? No que los placeres sean malos, pero que uno verdaderamente tiene que mortificarse y tiene que, con pequeños sacrificios, ejercitarse espiritualmente, ¿verdad? Así que eso podemos ser mártires a diario, muriendo a nuestros egoísmos. Bueno, vamos entonces a leer los versículos 15 al 19, que dice así: tocó el séptimo ángel su trompeta, ¿verdad? Entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorar a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has empezado a reinar, valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las sorprendió. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo, y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Fíjense, cuando se lea el capítulo 16, se hará hincapié que se está volviendo otra vez al cielo, ¿verdad? Estos versículos que proclaman la llegada definitiva del reino de Cristo son como una introducción a toda esta nueva sección que vamos a estar estudiando de ahora en adelante. Las voces celestiales, ¿verdad?, son la expresión de la revelación divina y anuncian que se ha consumado el designio de Dios. El designio de Dios Padre, que es que Cristo reine eternamente sobre todo el universo. El triunfo final de Cristo ya se ve presente y ante esta revelación brotan la adoración y la acción de gracia de todo el pueblo de Dios, que está representado por los 24 ancianos, ¿verdad? Como se acuerdan, al principio del Apocalipsis se habla de 24 ancianos y ellos simbolizan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, por eso son 24, ¿verdad? En el versículo 17 vemos por primera vez la expresión el que es, el que era y el que vendrá. Pero se presenta en este versículo sin el que vendrá, solamente el que es y el que era. Y esta forma aparece también en Apocalipsis capítulo 16, versículo 5, ya que los últimos tiempos han llegado, por lo tanto no se utiliza y el que vendrá, porque ya él vino, ¿verdad? Por eso se utiliza solamente el que es y el que era en este versículo. El primer tema que se trata en esta sección es el tema del reino de Cristo, que vemos en el versículo 15 que acabamos de leer. Solamente aquí en este versículo se empieza a mencionar a Cristo. No se había nombrado nunca en las trompetas anteriores. Este es el primer momento en el libro de Apocalipsis que se menciona a Cristo, ¿verdad? Y el segundo tema es que encontramos es expresado en la acción de gracia de los ancianos, que se trata sobre el juicio de las naciones. Que se acuerda que Jesucristo le prometió a sus apóstoles que estarían sentados sobre el trono juzgando a las naciones. Pues a esto se está refiriendo este pasaje. El documento Libertatis Conscientia
el artículo 60 del Congreso de la Doctrina de la Fe, nos dan una buena explicación de las promesas que se nos hacen en el versículo 18, ¿verdad?, acerca del juicio de los muertos. Esa promesa dice que supera todas las posibilidades humanas, afecta directamente a nuestra vida en el mundo, porque una verdadera justicia debe alcanzar a todos, a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y debe dar respuesta a los muchos sufrimientos padecidos por todas las generaciones, ¿verdad? En realidad, sin la resurrección de los muertos y el juicio del Señor, no hay justicia, en el sentido pleno de la palabra. La promesa de la resurrección satisface gratuitamente el afán de justicia verdadera que está en el corazón humano, ¿verdad? Por lo tanto, para que haya paz, tiene que haber justicia, ¿verdad? Por lo tanto, la justicia es necesaria y por lo tanto, como dice Libertad y Conciencia, esto es algo que es necesario, ¿verdad? Y es la respuesta a los sufrimientos padecidos por todas las generaciones, este juicio. Todo lo que hemos estudiado hasta este momento nos señala este momento, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Porque hemos visto que el rollo de la liturgia celestial se ha abierto, ¿verdad? Hemos visto a los santos ofreciendo sus oraciones. Esto está hablando desde el principio del Apocalipsis. Han sonado 6 trompetas antes que esta séptima. Hemos visto el testimonio de la ley y de los profetas en la figura de Moisés y de Elías, lo más probable en estos 2 testigos. El templo se ha abierto al sonar la 7ª trompeta y vimos el arca de la alianza dentro del santuario. Pero ¿es esta el arca de la alianza del Antiguo Testamento? Bueno, pues esto lo vamos a contestar bien en detalle en las próximas clases, cuando veamos los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis, ¿verdad? No es tanto cuál es esta alianza, sino quién es el arca. Y el arca es una mujer, ¿verdad? Lo que sí es interesante es que para un judío del primer siglo, el haber oído sobre el arca de la alianza había sido algo bastante impactante, ya que en el segundo libro de los Macabeos, en el versículo 5 al 8, nos dice que el profeta Jeremías, una vez que cayó el reino de Judá, en el 587, como antes de Cristo, él tomó el arca de la alianza y la escondió en una cueva. Eso nos dice el libro de los Macabeos, ¿verdad? No hay ninguna documentación en donde diga que los judíos hayan traído de vuelta el arca de la alianza cuando regresaron de Babilonia. Es más, en los tiempos de Jesús se creía que el santo de los santos estaba vacío y que ellos estaban buscando el arca de la alianza en aquel entonces. Cuando suena la 7ª trompeta, se abren los cielos. ¿Y qué es lo que ve Juan? El arca de la alianza, ¿verdad? Entonces él va a empezar a explicar quién es ella. Y eso va a ser de gran importancia. ¿Para qué? Para poder ganar la batalla final, ¿verdad? Y la mujer va a ganar la batalla, ¿verdad? Y eso nos va a llevar de vuelta al libro del Génesis, el capítulo 3, versículo 15, donde nos dice que la semilla de la mujer va a aplastar la cabeza del enemigo, lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena nueva después de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Por lo tanto, la batalla se va a ganar con Nuestra Señora y con nuestro Señor. La próxima clase nosotros vamos a aprender cómo unirnos a ellos para ganar la batalla de esta vida. Y con ese pensamiento yo voy a dejar esta noche. Vamos entonces a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.